Bienvenidos a la charla, presentación de creación de juego de rol. En concreto vamos a hablar de Posapocalíptica, creado por Frank Guerra. Muy buenas. Muy buenas tardes, Joaquín. Lo primero que quiero decir, muchísimas gracias a la Concejalía de Juventud de Muchamiel por la oportunidad de poder presentar y de poder charlar con Frank. Y nada, vamos al lío, que estamos muy formales. Lo primero de todo, Posapocalíptica. Presentarnos un poco el libro, el juego de rol. Vale, pues ¿Cuál es el Postapocalíptica, mundo? sí, es un proyecto que desarrollé hace ya varios años y que mi intención es ir ampliándolo con el tiempo, que es un mundo de creación propia, como su propio nombre indica, en un entorno postapocalíptico, en el que la humanidad ha sobrevivido tras un desastre del cual no se conoce ni cuándo ocurrió ni qué fue exactamente. Solo se sabe que la civilización como tal terminó, quedan apenas un puñado de supervivientes esparcidos por un gran territorio en asentamientos, y a partir de ahí creé los mimbres, podríamos decir, para desarrollar aventuras de muchos tipos diferentes, dependiendo pues, en qué tipo de personaje tienes, qué tipo de asentamiento es en el que empieces el juego y qué aventuras, cómo quieres enfocarlo. O sea, era un poco cajón desastre para poder desarrollar las ideas que cada director de juego tuviera. Hablando de lo que son los mimbres que has nombrado, ¿de dónde viene la inspiración de este juego? O sea, ¿cómo nace esa idea? Pues la idea siempre me ha traído los entornos posapocalípticos. Yo no voy a decir me crié, pero vi de muy pequeño Mad Max 2 y me enamoré inmediatamente de ese entorno y de ese tipo de aventuras y de héroes como Max, antihéroe casi podríamos decir, pero con buen corazón en el fondo. Max Rokatansky. A mí me cuesta decirlo a ti, ¿no? Sí. Bueno, pues, hace muchos años. Y desde entonces la verdad que el tema posapocalíptico siempre me ha atraído. He tratado de ver todas las películas, leer lo que caía en mis manos sobre el tema, cómics, o sea, videojuegos, cualquier cosa. Y hace unos años, bueno, hace ya unos 20 años, empecé a colaborar con la editorial No Solo Rol, cuando aún no era en editorial, era un fanzine digital, tenía una revista y entré como colaborador. Pasé a ser editor y cuando se establecieron como editorial me ofrecieron empezar a trabajar para ellos y colaborar. He traído una pequeña muestra, lo que están viendo las imágenes de los trabajos que he ido haciendo con los años, aunque se ha colado una novela que publiqué hace unos años con Dolmen, pero lo demás son juegos de rol y suplementos. Y me dieron la oportunidad en un momento dado. Yo trabajaba bajo ideas que me daban, pues con el tiempo me dieron la oportunidad de poder desarrollar una idea que les presenté, me dieron permiso para ello y de ahí nació primero una mini campaña de unas 60-70 páginas. Y luego, a raíz de ahí, como gustó, pues pude desarrollar el libro básico de juego. Ya 1 año y medio de trabajo aproximadamente, creo recordar que me llevó. Y ahí pude verter todas las ideas que iba teniendo para este mundo que te he comentado al principio. Influencias, además de Mad Max, que era tu pregunta, pues he ido cogiendo de otras fuentes, porque, por ejemplo, la saga de La Torre Oscura de Stephen King. De Stephen King, además, lo primero que leí fue Apocalipsis, por supuesto, que también me enamoró. Recuerdo la miniserie de los años 90 que luché contra viento y marea hasta que la pude conseguir en un VHS de la época para tenerla, que era un VHS doble. Y posteriormente La Torre Oscura, la saga de La Torre Oscura. Entonces me llamó mucho la atención ese entorno que él había creado, que era un mundo, una especie de mundo paralelo, con otras reglas, donde él podía, como, bueno, que conozca el tema de Stephen King, sabe que es un poco el nexo de todos sus mundos. Sí, es como un multiverso, pero que se concentra en el universo de La Torre Oscura, lo contiene todo, en fin. Pero el mundo de Roland, que es el protagonista, pues es el mundo de las Tierras Medias o los Reinos Medios, que ahora no me acuerdo. Reinos Medios, creo que se llama así. Y bueno, en fin, me llamó mucho la atención el tema de crear un mundo que es como el nuestro, pero no es exactamente el nuestro, con sus propias reglas, con sus propios personajes, con su propia historia. Y además, otra tercera influencia, por eso también he traído la novela, fue Minecraft, un videojuego como Minecraft. La influencia en este caso fue esa libertad que te da desde el principio para hacer lo que quieras, o sea, para aparecer en ese mundo y empezar a explorar y ir a ver lo que hay detrás de esa montaña o después de ese lago. Claro, porque aquí hay que distinguir dos cosas. Uno es la ambientación,
la base de la idea. ¿Tú cuando tuviste esta idea, tuviste claro que era para un juego de rol? En principio sí, porque yo siempre me he movido mucho en el mundillo de los juegos de rol, desde que iba al colegio, que los descubrí también, y siempre me han enamorado y he sido jugador toda mi vida. Y en principio sí, pero además como también me ha traído siempre la escritura, pues sí, decidí que Postapocalíptica iba a expandirse también pues, por novelas y historias cortas. Tengo algo publicado en mi página web, tengo un autoeditado en Amazon y ahora mismo he retomado la escritura de nuevo con intención de volver a contar historias del mundo roto, que es como se llama el mundo de Postapocalíptica. En cuanto a visión de juego de rol, un juego de rol en sí ya da la libertad de hacer un poco lo que quieras. Es verdad que ciertas ambientaciones son esto es así y de aquí no te salga, aunque siempre es verdad que siempre dicen el jugador siempre tiene la última palabra para ambientarse, pero tú fuiste a esa libertad creativa, a que el jugador pudiera aportar a esa creación tuya. Eso es. Hay que tener en cuenta que, como he dicho, como el desastre no se sabe ni cuándo fue exactamente, ni lo que ocurrió, y además la ambientación es como que los asentamientos son los últimos reductos que quedan y el exterior se ve con temor. Hay mucha leyenda, hay mucho miedo de lo que puede haber ahí fuera, hay forajidos, puede haber criaturas, hay muchas leyendas de que puede haber criaturas no humanas, etcétera, etcétera. Sí que quise huir del típico futuro posapocalíptico radiactivo, es decir, una cosa que sí que no pasó es una guerra nuclear, ¿vale? Porque era un tópico. Eso claro que no pasó. Eso lo tengo claro. De eso hecho, no fue. lo dejé claro cuando estaba desarrollando el libro, porque cuando me pasaron las primeras maquetas, las primeras imágenes y demás, habían referencias a la radiactividad, en plan gente con máscara, los típicos letreros con el símbolo radiactivo. Y yo dije, no, esto fuera, porque no es ese tipo de futuro radiactivo. Y otra cosa es que la tecnología está en cierto modo bloqueada. O sea, la gente tiene, excepto una profesión que son los tecnochamanes, que son los únicos que pueden manejar la tecnología y la comprenden, el común de los mortales tiene una especie de bloqueo mental y cuando ve máquinas no sabe para qué sirve, no sabe hacerlas funcionar si no se lo explican previamente y demás. Entonces, bueno, tiene sus reglas, como ves, tiene sus limitaciones en ciertos aspectos, pero al contrario, el jugador si empieza en un asentamiento, también hay caravanas nómadas que van por los territorios, que es donde se desarrolla el mundo roto. Y ya empezarían fuera, pero vamos, que la idea era que tú hagas lo que quieras. Claro, yo haciendo referencia a lo que hablamos de esa libertad, yo me acuerdo que forma parte de la creación de personaje y la creación del grupo de juego, la creación del asentamiento. Y yo me acuerdo, yo he jugado contigo, tú me has hecho una partida de posapocalíptica, en la que en la creación lo que hicimos fue el asentamiento, y resulta que era un asentamiento que era en una autopista. Las casas eran como, algunas eran furgonetas reconvertidas o camiones, autobuses, había gente que vivía arriba del todo, que tenías que subir con una grúa que era, digamos, en lo alto de la autopista, tenía varias capas y nosotros vivíamos, los matados, vivíamos abajo. Y en base a eso era muy divertido porque creamos como una religión en base a la autopista. Entonces yo me acuerdo mucho de lo de, no, está en el peaje del cielo, algo así decíamos. Sí, Stairway to Heaven, ¿no? Sí, jugando con eso. Sí, jugábamos con eso. Y eso es una cosa muy divertida, el que el jugador puede sea influir. parte de la creación del mundillo, Correcto. del mundo, de la ambientación. Vale. También me gustaría hablar de los arquetipos o de las profesiones, creo que lo llamas profesiones. Gremios. Gremios, ¿vale? No lo llamas de Pero no pasa nada porque pero... cada asentamiento tiene su propio lenguaje casi. Sí, su propia jerga. En mi asentamiento lo decimos así. Pues no, pero quiero hablar de eso, pero antes te voy a preguntar. Vale, todo el mundo, en algún momento, la gente creativa, se nos ha ocurrido en algún momento, pues un mundillo, un juego de rol, tal. ¿Cómo pasas de ser un flipado más, como yo, como tú o como cualquiera, a publicar? O sea, ¿cómo consigues publicar tu juego? Pues en una editorial, es que a eso me refiero. Te lo he comentado antes, yo que me miro casi rodado
por lo que te he comentado, yo como siempre he estado muy metido en el tema de rol, cuando descubrí una revista digital llamada No Solo Rol, me metí primero como lector y con el tiempo creo recordar que publicaron un anuncio de que se buscaban colaboradores que escribieran artículos y demás, y ahí mandé mi solicitud y me aceptaron. Empecé escribiendo artículos sueltos. La revista iba en aquella época iba por especiales, tenían su especial Halloween, su especial, se proponían temas y el más votado entre los colaboradores era el que se hacía el mes siguiente. Y empecé así, y con el tiempo, dado que hubo una expansión, porque estamos hablando de principios de siglo, entonces el boom de los foros y todo eso, que en aquella época funcionaban muy bien, pues fue creciendo y cada vez había más colaboradores, mandaban más artículos, entonces ya pidieron ayuda para empezar como editor, o sea, de revisar artículos, corregirlos y demás. Entonces, de nuevo me ofrecí, me aceptaron y empecé a hacer esas labores. Y el siguiente paso fue ya que ellos se consolidaron como editorial y ahí ya pues, de nuevo me ofrecí para... Bueno, ahí fue al revés, ellos me hablaron conmigo, me preguntaron si me apetecería ser autor con ellos. ¿Te apetece ser autor? Venga, vale, claro, no tengo nada que hacer. Eso es. Además empecé, que es algo que a mí en cierto modo me gusta mucho trabajar así, que es con una idea que me dieron. A mí me dieron una idea que fue este primero, El Proceso Oscuro, que era un juego de rol llamado Slang, que era de los pandilleros de los barrios de Los Ángeles de finales de los 90, que había dos bandas principales que se disputaban la ciudad, y ese submundo criminal de Los Ángeles de finales del siglo XX, y de ahí nació Proceso Oscuro, y el año siguiente Oro en Plomo, y bueno, pues dentro que cabe tuvieron buena acogida, y hubo una idea suelta, el Manuel Sueiro, que es el jefe, el editor jefe de la editorial, me dijo, oye, tengo una idea ahí un poco aparcada para hacer un módulo de terror. En ese entonces sacaron el No Solo D20, que era la implementación del sistema D20 de Dungeons and Dragons, que tan popular también fue a finales de los 90. La que está libre de derechos. Eso es, la que fue la 3.0 y la 3.5. Y como era abierta, pues muchas editoriales se lanzaron a sacar sus propios juegos con ese sistema. Y querían sacar aventuras con el No Solo D20, que era, como digo, la implementación de la editorial. Y me ofreció esta del Maizal, los mimbres también, y ahí fui desarrollándola. Y creo que es de los módulos más orgulloso estoy. ¿En qué año? 2008. Vale, entonces hasta 2008 estabas haciendo trabajos por encargo. Empecé en 2006. En 2006 fue Proceso Oscuro, 2007 Oro en Plomo, 2008 el Maizal. Todos por encargo. Sí, por encargo, bueno, fue un ofrecimiento, que como te digo fue bastante natural, o sea, dijeron, oye, tenemos esto, ¿te apetece? Claro que voy, que no son, digamos, creaciones tuyas. No, eso ya te digo, son ideas ajenas, pero sí que aporté, porque claro. más allá, por ejemplo, Proceso Oscuro, para que te haga la idea, fue, quiero que me hagas una aventura que se desarrolle en un lugar cerrado, dentro del juego de rol de Slang. Entonces, lo demás yo lo tuve que sacar yo. Tú, sí. Claro, eso, y bueno, los personajes me ayudaron, me echaron la mano a desarrollar los personajes, los tipos de personajes y tal, y de ahí nació Proceso Oscuro. Oro en Plomo, eso ya fue más personal, que fue al revés. Dije, como el primero lo he hecho en un entorno cerrado, esto va a ser en la ciudad, abierto. Y el Maizal fue una aventura de terror con los mimbres, ya te digo, había un asesino que hace 20 años, se le llamaban el asesino de la Polaroid porque dejaba una Polaroid encima de las víctimas y tal, pero ese ha sido detenido y ahora hay alguien que está imitándolo. Entonces tú eres el detective o la detective que está investigando eso. Y a raíz de ahí pues nació el Maizal, pero de nuevo el 80%, el 70-80% sería de creación propia. Y luego ya la libertad total con post-apocalíptica. Ahora es cuando ya eres autor completo de tu propia obra, que es post-apocalíptica. ¿En qué año? 2013 fue ese primero, que se llama Última Es una Espera. aventurilla, ¿no? Sí, es una mini campaña, porque son varias aventuras entrelazadas, es una misión, podemos decir, de largo plazo, de algo que necesita el asentamiento de los personajes, y encima tienen que hacerlo contra reloj, porque, bueno, básicamente es que se quedan sin agua. Y claro, están en un entorno que necesitan reparar la máquina que extrae el agua del pozo subterráneo del asentamiento. Entonces tienen que hacer un viaje largo para buscar esa tecnología, también casi sin tener mucha idea, más allá de las explicaciones del tecnochamán, de cómo encontrarla. Y ahí viven una serie de aventuras y tienen que conseguirla y volver a tiempo antes de que el asentamiento pues, se vea obligado o a morir de inanición, o a luchar por los recursos que quedan, o a intentar emigrar en busca de agua. Y de un módulo pasas a un libraco
no sé cuántas páginas tendrá, 300. 350, si no recuerdo mal, sin mirarlo. 350 sin mirarlo, pero tiene un montón de páginas, ya es un tómago, Sí. ya es un tomo. ¿Cómo vives el cambio? Pues con mucha ilusión, porque o sea, fue un periodo, ya te digo, fue un año y medio de escribir, no voy a decir todos los días, pero de coger el hábito de estar escribiendo y esa emoción de estar creando algo tuyo propio y de se me ha ocurrido esto y voy a meterlo y tal, y cuando acabas pues lo mandas y el editor te dice, vale, me gusta, pero ¿por qué no añades? Quiero que me hagas personajes secundarios para cada asentamiento importante de los que has desarrollado, y vuelta para atrás a empezar a desarrollar personajes interesantes. Y cuando lo volví a mandar, pues añádeme aventuras para que los jugadores tengan con qué empezar a jugar, pues, 2 aventuras. Quiero decir, fue un proceso bastante divertido. Fue intenso, no lo voy a negar, pero claro, al final como es algo tuyo propio, lo vives con mucha pasión y el resultado, pues súper contento y súper orgulloso porque la maquetación es una maravilla, siguieron todos mis indicaciones, que no fueron fáciles, porque el capítulo de ambientación yo lo creé como si fueran los legajos que un bibliotecario, que son todos los gremios, que son los que guardan y rescatan el mundo antiguo, los conocimientos del mundo antiguo, como si un bibliotecario estuviera escribiendo la historia del mundo de postapocalíptica, del mundo roto, lo que se conoce como un grimorio, digamos, con sus apuntes a mano, y que además lo ha ido dejando al sacerdote, al sanador, a diferentes gremios que han hecho a su vez sus propias anotaciones a los márgenes, y cada uno tiene que tener su tipografía, tenía que tener su color para que el lector no se perdiera y supiera quién decía cada cosa y cuándo, y al mismo tiempo que estás narrando el mundo principal, estás haciendo una mini historia en los márgenes de cómo discuten entre ellos, cómo hay teorías que uno valida y el otro dice que eso es una tontería, y cómo se pelean casi entre ellos. Fue bastante divertido, ya te digo, me dieron mucha libertad, lo hicieron todo, y las ilustraciones que fueron parte de Esther Sanz son una maravilla. Que son fotos retocadas, pero vamos... Has nombrado ya algunas de los gremios, ¿puedes hablar un poco de ellos más en detalle? Vale, pues tenemos, si salimos de los gremios típicos, que puede haber una ambientación de este tipo, es decir, los asentamientos tienen su vigilante, ¿no?, que serían sus guardias, sus soldados, como lo quieras llamar, sus policías, que tratan de mantener el orden dentro de los muros del asentamiento. Están los sanadores, que tienen un don, que es el de la curación, lógicamente, y que cada sanador, depende de dónde sean, utiliza los recursos a su alcance para poder hacer su magia, podríamos decir. Porque lo que quería desarrollar era la idea de que, aunque cada gremio utilice ciertos dones, pensando que es la forma correcta de usar esos poderes superiores, podríamos decir, en realidad lo que no saben es que el poder sale del interior. Entonces, en el caso de los sanadores, pues a lo mejor en un asentamiento hay uno que cura con piedras, que dice que son piedras sanadoras porque es cuarzo de no sé qué y malaquita y no sé cuánto, y esto sirve para el dolor de cabeza y esto para la angustia. Y te va tirando piedras a distancia. Y en otros asentamientos una sanadora que cura con plantas y con ungüentos, y en un tercer asentamiento a lo mejor es alguien que cura con tornillos, ¿vale? Porque cada uno el don ha despertado en él de una forma. Y luego, como he mencionado de pasado, están los chamanes, que son los únicos que tienen el don de poder entender y usar la tecnología. Ellos se comunican con los espíritus máquina, que aquí les llaman tecnoespíritus. Sí que es cierto que se me ha dicho, pero es cierto, están basados en mucho en el Adeptus Mechanicus de Warhammer 40.000, que es un concepto que me gusta mucho, que han creado una religión hacia la tecnología, y creen que las máquinas están habitadas por espíritus y hacen rituales antes de activar máquinas y demás. Esa fue la inspiración, para los tecnochamanes, pero en un entorno mucho más primitivo y limitado que el de Warhammer 40.000, por supuesto. Y más gremios, pues los sacerdotes, que de nuevo aquí uno de los misterios es que, como en asentamientos tan lejanos entre sí y sin contacto entre sí, porque la mayoría están aislados, por ejemplo, hay una religión mayoritaria que se llama la religión del verdadero Dios, ¿vale? ¿Cómo es posible que esa religión haya nacido en sitios diferentes? Claro, ellos se creen que, lógicamente, que porque están en comunicación con Dios y les ha elegido, y a su vez tienen ciertos dones para influir en sus rebaños, ¿vale? Y un poco conducirlos por lo que ellos consideran que es el buen camino. Eso podrían ser los gremios así que más diferenciables de postapocalíptica con respecto a otras ambientaciones. ¿Y luego hay algún elemento sobrenatural dentro del juego?
Sí, bueno, si consideras los Hemos dones, hablado de los claro, dones, como algo sí. sobrenatural, sobre todo yo, como he dicho, me importaba mucho la libertad y lo que cada director de juego quisiera hacer con el juego, entonces se han dado pinceladas, hay cierto tipo de criaturas. Mi idea más que crear algo sobrenatural en plan fantasmas o... Un bestiario, ¿no? Sí, En lugar de hacer hay un eso. bestiario en el manual, pero trataba de coger alguna criatura del mundo real y cambiarla de alguna forma. Entonces podría haberse cambiado en plan mutación por circunstancias externas, aunque hemos dicho que no es nuclear, pero por el cambio del mundo en sí, por el desastre que ocurriera, experimentos antiguos, etc. Y porque si te pones a buscar animales, cosas que hice para el bestiario, es buscar animales extraños que existan de verdad en el mundo y te encuentras de cada animal que dices, esto no puede ser que este tipo de animal exista. Y existe. Existe. Pues ese tipo de cosas, luego también las leyendas, me gusta mucho el folclore, por ejemplo los Yen y Loki, que se llaman, que son los genios de ciertos lugares, en plan Ondinas o la Cueva Encantada con su espíritu que está allí encerrado, ¿no? Ese tipo de cosas, pues también he dado pinceladas de que pueden existir ciertos sitios. Además está el tema de las ciudades, en postapocalíptica, en el mundo roto, en los territorios en concreto, que es donde se desarrollaría el juego, existe solo una ciudad, se llama ciudad como tal, porque se supone que es la única que hay. No es la única, pero la más grande, está como ubicada, es la ciudad, está ubicada en el centro y se huye de ella como la peste. O sea, si no es necesario, nadie... Es que estamos yendo a un concepto de tu juego que me gusta bastante. Lo que pasa es que es verdad que no acabo de recordar cómo se llama, que es precisamente el efecto que tiene ese... El rumor, el rumor. o el murmullo. Murmullo. Sí, depende a quién le preguntes. No sé si puedes explicar un poco lo del murmullo. Vale, eso es que cuando los jugadores van a ruinas del mundo antiguo, ruinas deshabitadas, porque como digo hay mucha superstición acerca de ese mundo antiguo, de lo que causó el desastre y demás, entonces todo el tema de las ciudades y pueblos grandes o ciudades pequeñitas, todo lo que sean construcciones del mundo antiguo, en gran medida que pasen más allá de un asentamiento típico, sufre una especie de maldición que se llama el murmullo, el rumor, que es cuanto más tiempo pasas allí, empiezas a sufrir alucinaciones, oyes voces, tienes flashes por ejemplo, la silueta que cruza, entonces cuanto más tiempo pasas en esos entornos, el murmullo se va apoderando de ti. Se llama así el murmullo por eso, porque vas como oyendo primero susurros, luego voces, luego empiezas a oír como que te hablan directamente a ti, y si pasas demasiado tiempo, pues eso es un valor que dentro del juego tiene su mecánica, que sería un equiparable a la locura de otros sistemas. Sí, pero vas aumentándolo y cada vez... Es una cosa sobrenatural. Sí, en ese aspecto sí. Va aumentando, como digo, y llega un punto que el jugador se puede perder en ese murmullo, en esa alucinación y no poder salir de allí. Y ya no Ya sería jugado. Claro, no pero bueno, son casos, serían niveles extremos. Siempre, como eso está tan ubicado en la ambientación, los jugadores saben de sobra que eso existe y se intenta que ellos mismos muchas veces se causa un miedo al grupo de juego que ellos mismos que están deseando salir de sitios así en cuanto las primeras pinceladas del murmullo aparecen. A lo largo de la existencia de este juego, desde digamos, la concepción a la publicación y el rodaje que ya tiene, ¿cómo ha sido el feedback? Tanto lo que es las críticas como, oye, pues yo esto lo cambiaría o esto tal, como las alabanzas que también habrás tenido. Sí, bueno, alabanzas. A ver, sé que ha habido gente que le ha gustado, o sea, se han hecho partidas en jornadas e incluso he encontrado alguna que otra aventurilla creada por los jugadores, que eso siempre gusta. Y en general la gente con la que he hablado, que como tú dices he recibido el feedback, ha sido bastante positivo. Porque además es un libro que visualmente, si ves el interior, tanto la portada y ves el interior y demás, pues gusta mucho, por eso, aunque solo sea por eso, y atrae mucho las miradas. Sí que es cierto que coincidió en el tiempo, con muy poca diferencia, con otro juego de la editorial de la misma ambientación, que fue Mutant Year Zero, entonces pues un poco se bloqueó eso, y otra cosa que sacaron de Dungeons and Dragons, que le dieron mucha publicidad, bueno, su propio mundo, ¿no?, de Dungeons and Dragons. Entonces, bueno, con el tiempo ha quedado un poco olvidado. De hecho, actualmente el juego está descatalogado, pero como digo, como es un proyecto propio, personal, que planeo seguir expandiendo, de momento he retomado el tema de la escritura con él y veremos hasta dónde nos lleva. Precisamente lo que te quería preguntar ahora, ¿cuál sería el futuro de Postapocalíptica y de Fran Guerra como escritor? Bueno,
Eso es difícil de saberlo, porque cuando ya cambia la vida... Saca la bola de cristal, claro, y lo dices. Si uno es padre de familia y demás, pues hay otras obligaciones que te roban tiempo. Pero como digo, ahora después de mucho tiempo que llevaba sin escribir, he retomado la escritura, he empezado de nuevo una historia de postapocalíptica que se me fue ocurriendo al cabo del tiempo mientras trabajaba. Tengo un trabajo que me permite, por suerte, tener muchos pensamientos propios sin distracciones y de momento va a ser literatura. El juego de rol es algo que me gustaría, no sé si sería autopublicado o si en un momento dado puedo contactar con otra editorial que estuviera interesada. Pero sí, mira, que en 2027 sería el 10º aniversario del Mundo Roto, entonces igual ahí sería un buen momento quizás para plantearse una segunda edición. Pues yo creo que lo tenemos todo, que muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Y nada, y muchas gracias a vosotros por estar aquí escuchándonos y hasta la próxima.